Perdón, adelante, hermano Víctor. Amén, mi amado. Bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, por razón del tiempo, yo hice un pequeño resumen de lo que me tocaba disertar en esta oportunidad sobre el libro para aconsejar a las familias en crisis. Me tocaba el capítulo 2 sobre la respuesta humana a la crisis. Quiero señalar y destacar que, bueno, el libro en su forma general explora cómo las personas de estos tiempos, ¿no es cierto?, podemos enfrentar crisis y cómo nosotros podemos tener respuesta como líderes espirituales, ¿no es cierto?, ante las necesidades que podamos tener dentro de nuestras congregaciones o incluso en nuestras actividades que nosotros podamos desarrollar diariamente y también en nuestros hogares. El libro enfoca sobre una mezcla, ¿no es cierto?, entre las técnicas que son convencionales a través de la psicología y cómo las podemos implementar en nuestra iglesia, que es lo que a nosotros nos importa, ¿no es cierto?, o cómo le podemos dar un enfoque cristiano a todo esto. Entonces, la pregunta del título, que la respuesta humana a la crisis, la verdad que me hizo meditar mucho durante, digamos, el estudio de la misma, porque si bien es cierto, muchas veces nosotros como iglesia, lo digo en forma personal, sin intentar atacar a nadie, muchas veces basamos, digamos, nuestras conclusiones con respecto a ciertas situaciones dentro de la hermandad y nos tendemos mucho a enfocarnos en el área espiritual, pero obviamos que hay ciertos comportamientos que son de nosotros por solo ser humano. Entonces, en este libro nos enseña que las crisis que vivimos nosotros como seres humanos no necesariamente pueden ser a través de afectaciones quizás demoníacas o de situaciones que son espirituales, sino que son basadas en esencia de nosotros mismos y estas pueden ser a través de diferentes esferas que podemos estar sufriendo, a través de las acciones físicas, a través de conductas intelectuales, incluso a través de procesos emocionales que pueden ser compatibilizados con lo espiritual. Todo tiene que ver con lo espiritual, pero son procesos que nosotros llevamos por ser humano. El autor refleja, bueno, unos puntos importantes que habla que nosotros como seres humanos constantemente sufrimos aflicción, podemos sufrir depresión y ansiedad ante diferentes circunstancias que se nos puedan presentar en nuestra vida. Para poder, digamos, entender esto, quiero decir que la aflicción, dice el escritor, que es una de las respuestas emocionales que pueden ser causadas multifactoriales y no necesariamente, digamos, por algo que tenga que ver espiritual. Por ejemplo, eh, podemos tener aflicción por diferentes situaciones, no solamente por alguna muerte, no solamente por una pérdida importante, sino que puede ser a través de múltiples factores. De hecho, lo señalaba, por ejemplo, a través de un ejemplo que daba a través de Job, lo ilustraba claramente a través de la escritura, que Job tenía una enfermedad y si bien es cierto sentía aflicción por esa enfermedad, pero su mayor conflicto interno era por qué Dios, ¿no es cierto?, lo estaba poniendo en ese lugar si él había hecho lo que el Señor le había mandado. Era un hombre que oraba por sus hijos, era un hombre justo. Entonces él no podía comprender la situación que estaba pasando y esa situación lo tenía constantemente afligido. Entonces, eso nosotros como hijos del Señor debemos entender que a través de estos tipos de patologías, ¿no es cierto?, que lo habla la ciencia, puede ser multifactoriales. Y nosotros como hijos de Dios debemos saber dar respuesta a esto. También señalaba el autor que existían varios rasgos de depresión
Y eso también me llamó mucho la atención porque a veces atribuimos, nuevamente hablo por mí, que una persona puede tener depresión porque está alejado del Señor o porque se ha dejado de orar o la escritura. Y no necesariamente eso, o sea, la Biblia nos muestra muchos pasajes de hombres de Dios que tuvieron estos rasgos de depresión durante su caminar, incluso como cristianos, ¿no es cierto? Y debemos entender que esto es una enfermedad que afecta todas las áreas de la vida de la persona, tanto la emocional, la conductual, la cognitiva, hablaba el autor, y también la espiritual. Entonces, si una de estas áreas está deficiente, puede afectar gravemente la otra. Las causas que causan la depresión son genéricas, puede ser desde que tuvo una pérdida de una muerte que es más grave, o también puede ser porque se va un hijo de la casa o porque en algún momento, no sé, llevándolo al área de la iglesia, porque en algún momento un hermano, una hermana era eh, destinado para un cargo determinado y por algún motivo se salió, eso también puede causar depresión. Entonces, nosotros como llamados a aconsejar, debemos detectar y entender primero que todos estos rasgos pueden ser conductas que son inherentes como ser humano, pero sí saber que existen herramientas para poder ayudar a todas estas personas que han padecido eso. Y como nosotros hemos señalado al principio de la clase, bueno, mi hermano lo ha señalado muchas veces, que nuestra misión es demostrar el amor de Dios, ¿no es cierto?, a aquellas personas que están necesitando y llevarlos de regreso ante el Señor. Y para eso el autor, y bueno, se nos ha aconsejado que hay muchos recursos que nosotros podemos hacer. Primero, pensar que nosotros quizás no tenemos las respuestas para todo y cuando llegamos a ciertos casos en particular, debemos derivarlo a profesionales de la salud, ¿no es cierto?, que tienen las competencias. Después, tenemos que nosotros también usar varias herramientas como el escuchar a las personas, ser empático con las personas o con los hermanos, ¿no es cierto?, porque no sabemos quién va a venir a pedir un consejo. Y bueno, que debemos nosotros conocer muy bien las escrituras, ¿no es cierto?, para poder dar un consejo que esté basado en la palabra del Señor y llevar a las personas a Cristo. Y bueno, como respuesta a humana, el título decía la respuesta humana en momentos de crisis. Yo pienso que la respuesta humana para esos momentos de crisis solamente es a través de Jesucristo, mis hermanos, quien sin duda experimentó, ¿no es cierto?, y comprendió profundamente el dolor humano de cada uno de nosotros. El verbo se hizo carne, ¿no es cierto? Y Jesús es el camino que nosotros tenemos para poder encontrar las respuestas a todas las crisis que nosotros podamos tener en nuestra vida. No solamente estos tres enfoques, sino que absolutamente todos los problemas que nosotros podamos tener. Y podemos recordar lo que nos dice el libro de Filipenses, capítulo 4 versículo 6 que dice la Escritura que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, debemos entender que Dios conoce el estado que nosotros tenemos como seres humanos, sabe nuestras complejidades, nuestros miedos, que somos personas débiles, pero sí nos dice que nosotros debemos llevar todas las cosas a Él y que cada carga que nosotros podamos tener, Dios tiene la respuesta y la solución para nuestra alma y para nuestros cuerpos. Así que, mi hermano, yo solamente como crítica, ¿no es cierto?, del libro o del texto que me tocó estudiar, pudiera decir que en lo personal, de nuevo, me habría gustado que quizás se hubiera fundamentado con más ejemplos de personajes bíblicos, ¿no es cierto?, para poder llevarlo a los tiempos de hoy, porque a veces se hablaba en partes muy generales, pero quizás con ejemplos de situaciones de la vida de hoy, llevada a personajes de la Biblia, ¿no es cierto? Quizás pudiera aclararnos más detalladamente sobre estos, digamos, pasajes que son enriquecedores y que sin duda son importantes
para poder nosotros como seres humanos, ¿no es cierto?, llevar a las personas a Cristo Jesús. Y lo último que me faltó, como quizás que hubiera gustado a mí, ¿qué pasa con nosotros cuando nosotros escuchamos tanto, ¿no es cierto?, problema de hermanos o de personas? Quizás sabemos que hay que llevar nosotros todo al Señor, pero quizás me hubiera gustado que el libro hubiera enfocado también esa parte para las personas que recibimos a aquellas personas que están sufrientes y tener como mecanismo de cómo nosotros, ¿no es cierto?, liberarnos también de esas áreas que quizás nos pueden preocupar porque hay problemas que son más graves que otros. Bueno, esa sería mi presentación, mi hermano Pablo. No sé si hay pregunta, algo. Perfecto, hermano Víctor. ¿De qué manera le ayuda a su ministerio el autor del libro y lo que aprendió? No, me ayuda, me enriquece mis conocimientos de gran forma porque en lo particular tenía en primera instancia muchos prejuicios, ¿no es cierto?, de mezclar la psicología con el área cristianismo, porque siempre se me dijo a mí que solamente Dios podía hacer una sanación interna de los corazones, ¿no es cierto? Pero analizar, digamos, todo este autor del libro y en forma general, puedo comprender que Dios ha preparado personas que son también preparadas y nos da herramientas que pueden ser eficaces para nosotros poder aplicarla en nuestra vida personal y a través de la iglesia, ¿no es cierto? Así que eso me ha enriquecido bastante, mi hermano. Excelente, hermano Víctor, muchas gracias. Recuerde la teología evangélica, conservadora, utiliza y hace uso y se beneficia de todas las disciplinas del conocimiento humano, como la antropología, por ejemplo, la antropología cultural para entender los distintos grupos de personas y culturas en el mundo con la finalidad de poder transmitir con mayor eficiencia y no cometer errores en las misiones mundiales. Y la ingeniería electrónica no me acuerdo cómo se llama electrónica, no es de audio, los ingenieros de audio. También ayuda, estas partes muy, muy técnicas, también ayudan para la iglesia, para los sonidos actualmente en las iglesias. También, ¿qué más ayuda? La sociología para poder comprender la sociedad en la cual la iglesia se encuentra. Y, y acá la psicología, siempre y cuando éstas sean compatibles con las Sagradas Escrituras. Estos están en constante revisión, modificación, dinámico, todas estas investigaciones. El pastor o el teólogo o el misionero eh, considera algunos elementos de ellos, lo utiliza, lo implementa y lo adapta para el beneficio de la iglesia. La administración también, todo lo que existe en el mundo del marketing, de la administración de empresas, ingeniería comercial, todos aquellos elementos sirven para la administración de la iglesia, en tanto sea compatible con los principios bíblicos, ese es el criterio. Pero la teología evangélica conservadora utiliza y dialoga con todas las disciplinas del conocimiento humano. Alfonso Ropero, en uno de sus libros de la introducción a la filosofía, ha escrito varios, dos libros ya. Ahora ha escrito otro de la filosofía, no lo he leído todavía, pero he leído los dos libros de Alfonso Ropero. Y la tesis de él es que la teología y la filosofía no son incompatibles, sino que se ayudan mutuamente. Y busca lo mismo, no son incompatibles ningún conocimiento. También dice que toda la verdad finalmente proviene de Dios, independientemente de dónde provenga. La filosofía por medio de la revelación general, por lo tanto, todos los conocimientos que se han derivado de la filosofía, la antropología, sociología, la sociología, por ejemplo, el- si hay elementos de verdad ahí, también provienen de Dios, aunque por medio de otro camino, que es por medio de la revelación en general. En cambio, los cristianos buscamos lo mismo y vamos a lo mismo, buscar la verdad, pero por medio de la revelación especial. Pero todos nos dirigimos y buscamos exactamente lo mismo. Donde hay verdad, ahí está Dios. Hay que identificar, sin embargo, que sea verdad. Eso es el desafío de la teología evangélica conservadora. Hemos visto en Consejería Pastoral entonces
distintas técnicas de la consejería, directiva, no directiva, los mecanismos de defensa. También hemos visto el matrimonio, el qué más, con quién se debe casar, por ejemplo, y los problemas, desajustes, conflictos, guerra, tregua, reconciliación, y cómo mantener viva la comunicación y cómo mantener la armonía matrimonial, los fundamentos también de la sociedad, el fundamento del matrimonio, la responsabilidad de los padres sobre sus hijos. Y ahora, en esta clase, estaremos trabajando con la formación de la personalidad y espiritual completa e integral. Cuando hablamos de la formación, debemos entenderlo de manera integral, de los niños, la responsabilidad de los niños, y algunos principios que podemos extraer de las de Sagradas Escrituras y también de la experiencia. La teología wesleyana o la del metodismo, de los movimientos Santidad, la iglesia nazareno, aunque no en el pentecostalismo no se ha desarrollado una teología, porque el pentecostalismo es más un movimiento espiritual. Él no es tan teológico ni dogmático, sino que, aunque tiene elementos dogmáticos, por supuesto, fundamentales con el bautismo con el Espíritu Santo, pero es una espiritualidad. Tiene teología, pero no propositiva, sino que tiene una teología que subyace en la práctica, en la predicación y en la pastoral, en las misiones. Ahí está. Se puede investigar, pero es una teología oral. Y la única manera de poder saberlo, en qué consiste la teología, es yendo a la iglesia y escuchándolo, y viendo sus prácticas, observando las prácticas. Ahí hay mucha teología, pero es por medio de otro campo, no la escritura, sino por medio de la oralidad. El- y nosotros igual podemos encontrar algunos elementos de, de la teología wesleyana, como por ejemplo la escritura primero, es lo fundamental. Y eso es la prioridad, lo primero. Todo lo demás está subordinado a la escritura. Lo otro es la tradición, lo que dice la tradición de la iglesia. Y también lo que dice la experiencia, muy importante, ¿eh? La experiencia y qué más, que sea racional. Esos son los cuadriláteros de la teología wesleyana, metodista, de los movimientos de santidad de la iglesia en Nazareno. En cuanto a la experiencia, aquí nosotros en la consejería pastoral estamos haciendo uso de varios métodos y lo hemos visto anteriormente. La Biblia, que es el fundamento principal, la experiencia, es decir, pastores que se dedican a la consejería pastoral y han trabajado en sus ministerios tratando diversos temas, el matrimonio, noviazgo, los hijos, por ejemplo, James Dobson se dedica a trabajar a la familia y los hijos principalmente, y lo que ellos han visto, lo que le ha funcionado, los consejos que han dado, por ejemplo, estuvimos viendo también a Edgardo Muñoz, mi profesor de IXU, 2010, de Buenos Aires, Argentina. Y lo que él ha visto, lo que le ha resultado, eso lo transmite por medio de sus escritos. Por lo tanto, estamos trabajando con textos, documentos que provienen de las experiencias de multitudes de pastores, de especialistas, de psicólogos, psiquiatras, como Mijangos, por ejemplo, Taylor, entre otros. Por lo tanto, estamos uniendo todos estos elementos, la experiencia, la Biblia. La tradición no lo hemos trabajado mucho en cuanto a la tradición. Cuando corresponda, sí, se va a hacer uso. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar la formación del niño entonces. Vamos a ver aquí. La presentación hoy día corresponde a la clase número 11. Y después la segunda parte, mis hermanos, tenemos el examen. Por lo tanto, solo terminamos a las 8:30 y después el examen. Se lo envío a sus correos electrónicos. Y como aquí no hay tarea, solamente informe de lectura, el examen es en base a las presentaciones en PowerPoint y lo que hemos trabajado en clase también. Por lo tanto, usted revisando su presentación en PowerPoint podrá responder las preguntas sin problema. Hola, hermano Pablo, bendiciones. Bendiciones, hermano Jorge. Hermano Pablo, en esta clase hay un espacio para poder disertar. Estoy atrasado. Ah, muy bien. Usted me Ya. indica si lo hacemos ahora o luego. Estoy Perfecto, hermano. Qué bueno que sujeto me a... dijo. Qué bueno que me dijo. Ya. Vamos a la otro punto, termino mi presentación y después continúa usted, mi hermano Jorge. Ok, gracias. Entre 10 y 15 minutos la presentación.
Perfecto. Qué bueno que me acordó. Qué bueno. Los factores para la buena formación de la personalidad del niño. Uno de estos factores es establecer un hogar estable, seguro, disciplinar también a los hijos, dar amor inteligente, comprender, enseñar y guiar a los niños y aconsejar a los padres y también a sus hijos. Estos son los elementos o los factores para la formación de la personalidad del niño. Lo vamos a desarrollar cada uno, uno por uno, en las siguientes presentaciones. El primer punto, el establecer un hogar estable, seguro, se requiere la necesidad de tener ambos padres. Los hijos necesitan ambos, el papá y la mamá. Y en este matrimonio debe caracterizarse por el clima de amor, la seguridad, amor y seguridad. Esto es imprescindible para el desarrollo íntegro de los niños. Eso es el ideal, por supuesto. Los niños son desvalidos, son dependientes. Aprenden y reflejan el clima emocional de lo que ellos ven, observan y experimentan en la casa. Toda riña, por tanto, entre los padres provoca en los niños la desorientación y la angustia también cuando ven que sus padres están en conflicto o hay una riña. La estabilidad en el hogar tiene como resultado también la estabilidad emocional del niño. Cuando hay tensiones en el hogar, el bebé, incluso el bebé, responde con llantos. El niño percibe, siente las tensiones y la calma de los padres, y si los padres no le brindan esa calma, lo va a encontrar en extraño, en otras personas que le den esa seguridad o esa serenidad emocional que se necesita. Sin embargo, esto no es la realidad, puesto que hay muchas familias disfuncionales que por diversas razones el hijo solo se cría con el papá, o en otros casos se cría solo con la mamá, o en casos extremos con los abuelos, o con el abuelo o la abuela, con los tíos, con el padrastro, o en un hogar también de menores. Hay muchas realidades trágicas, dramáticas, y que repercute en la inestabilidad emocional de todos los niños. En el futuro también, aunque sean adultos, tengan 40, 55, 60 años, todavía las personas que se crearon en hogares inestables o familias disfuncionales, o no se criaron con los padres o con un padrastro, por ejemplo, todavía llevan consigo, aunque sean cristianos, llevan consigo esas heridas del alma, esas heridas emocionales que son muy difíciles, aunque pasen los años de borrar. Por lo tanto, el ideal es ese, pero la realidad es otra. Es lo que se debe estimular, fomentar y cultivar y enseñar en el mundo cristiano es que ambos padres se lleven bien, tengan buenas relaciones y demuestren amor y seguridad a los hijos. En Facebook yo creo que ustedes han visto un, es un pequeño relax, algo breve que se da de la alegría que sienten los hijos cuando ven a sus padres felices, contentos y unidos. A un niño le hacen grabar la escena cuando los papás se ponen a bailar de frente de él. Pero la alegría del niño es pero extraordinaria, una felicidad pero absoluta. No hay una felicidad más grande para ese pequeño. Debió haber tenido unos 6 7 años, yo creo, me imagino, más o menos. Grabando a sus papás, bailando delante de él, pero el niño estaba extraordinariamente contento o feliz, estaba al borde de las lágrimas de pura felicidad. Porque eso es lo que necesitan precisamente los niños. Ambos padres, papá y mamá, y donde hay un clima de amor y seguridad. El segundo punto, el amor maternal es un factor también muy importante en el desarrollo del niño o del bebé. Es un hecho conocido que el bebé que no tiene contacto estrecho con un adulto puede sufrir daños físicos y también daños psicológicos. Se ha comprobado que los estímulos frecuentes, mucho cariño tierno y afectuoso son necesidades ineludibles para el desarrollo saludable del pequeño. Los niños que no reciben afecto serán lentos para aprender a caminar, por ejemplo, y también para hablar. Serán enfermizos,
descuidados, desobedientes a los adultos, de poco apetito y generalmente descontentos. Es terrible, ¿eh? Es la falta de amor a un niño lo que causa finalmente cuando son adultos. El amor maternal entonces es un factor muy, muy importante. El apego maternal, el abrazo, lo... y cuando están pequeños, el sentir la piel, el rostro del papá o el rostro de la mamá. Y algunos, es decir, no pueden estar en una silla solo, tienen que estar en brazos. Brazos de mi hijo en los primeros 2 años no podía dormir en la cuna o la cama, sino que dormía en los brazos de la mamá. 2 años tuvo así mi esposa con mi hijito. El- algunos psicólogos señalan que es contraproducente el apartar, el desapegarlo tan dramáticamente, tan bruscamente, sino que se debe respetar estos procesos del crecimiento, del desarrollo del niño, requiere dormir con los padres, por ejemplo, hasta cierta edad, o estar en brazos cuando es pequeño. Aunque la psicología, las investigaciones son contradictorias, mis hermanos. Usted lo puede ver. Sucede igual que la teología. En algunas posiciones teológicas se contradicen, en algunas doctrinas polémicas, por ejemplo. En la psicología del mismo modo ocurre igual. Algunos señalan que el, el niño se acostumbra a dormir alejado de los padres, se demoran entre 2 a 5 días, donde hay lloros, gritos, pataleas, pero después ya no llora más, ya se acostumbra, se ha resignado. Bueno, es dramático esa posición. Me estuvo comentando también algunos pastores que conocen, algunos hermanos, que la mamá es muy diferente a su hijo. Puede estar sucio su hijo, es decir, puede estar hecho, sucio, o, o qué más, falta de hambre, por ejemplo, tiene hambre, ya ese niño, como nunca lo tomaron en cuenta, se acostumbró a no llorar. Ese niño no llora, por ninguna razón llora, porque lo aprendió, sabe que no lo tomaron en cuenta. Cuando lo contó quedé un poco desconcertado, me dolió un poco el pobre pequeño que ya no lloraba para pedir sus necesidades porque no lo tomaban en cuenta. Era totalmente indiferente para con ellos. También durante la primera infancia, los padres son los modelos principales y mucho de lo que el niño aprende lo hace por medio de la imitación. Todos aprendemos por imitación. Para predicar, aprendemos mirando, observando. El mirar a la calle, o los primeros predicadores que yo vi fueron los predicadores de la calle. Eso me quedaba impactado cuando los veía. Y, y uno aprende mirando, observando. En la coordinación, en la predicación en las iglesias también se aprende pastorear, se aprende pastoreando, evangelista, se aprende evangelizando y viendo, observando a otros evangelistas, misioneros del mismo modo, los profesores. También se aprende observando a distintos profesores y ahí se va uno asimilando las características de los que considera las mejores características de los mentores o los que lo van guiando. Los niños también aprenden, los adultos aprendemos así, los niños también, más todavía, porque no tienen ninguna referencia previa, por lo tanto todo aprenden por medio de la imitación. El hijo llega a ser masculino imitando, por supuesto, a su papá. Cuando el matrimonio es estable, sin embargo, y no hay conflicto, no hay problemas, desajuste en ese matrimonio, porque se da el caso también, y esto está registrado, de madres que son muy impositivas, muy controladoras hacia sus hijos y también hacia el papá, muy manipuladora también hacia el papá. Es decir, es la que ha ejercido el liderazgo en la casa y ella, la que manda, la que ordena, y trata al esposo como si fuese un niño. Por lo tanto, el niño va a considerar indigno de imitación al papá, por lo tanto, se va a identificar más con la mamá y el efecto va a ser complejo para el niño porque eso son una de las causas, de las tantas causas
de la desviación sexual, es decir, me refiero a la homosexualidad. No es que en todos los casos, por supuesto, va a ser así, no es que, porque no la homosexualidad no depende solamente de eso, sino de una pluralidad de factores, muchas causas. No recuerdo el nombre que empleó el hermano Víctor, pluralidad, dijo delante, multifactorial, ahí está. Eso fue cierto. Mul- Gracias, mi hermano. Multifactorial, claro, multifactorial. Son muchos factores el que hace una persona homosexual, no en ese sentido, nada más, para no tener prejuicios. Pero también se puede dar al inverso igual, de un padre que es maltratador, que le golpea a su esposa, que es un tirano, un déspota. El hijo también se va a identificar con la víctima, en este caso con la mamá. Y también puede desviarse sexualmente en ese sentido. Bueno, hay muchas causas. Pero si estamos hablando de un hogar estable, normal, sin estos desajustes, entonces el niño va a imitar a su papá. Debería ser así. Él va a imitar a su papá, la niña va a imitar a su mamá. Y aquellos que no tengan estos modelos, por eso es que se producen estas desviaciones, estas desorientaciones. Este movimiento del LGTB, de eso se atrapa o en eso se cuelga con la finalidad de desorientar a los pequeños, de hacerlos dudar acerca de su identidad sexual, cuando saben que vienen de hogares inestables. Para bien o para mal, el niño refleja lo que aprendieron de sus padres, tanto lo bueno como lo malo. Las groserías, las insolencias, las manipulaciones, la violencia, la agresividad, todo eso lo aprende de los padres. Y después lo transmiten en el colegio. Es evidente cuando hay conflicto en los colegios, algunos compañeros de curso, un niño los manipula o lo puede manipular y emplea algunas frases que ya uno se da cuenta, estas frases son aprendidas, porque él no lo puede inventar, son aprendidas. No le diga a tu padre, a tu madre, porque no te van a creer, y yo voy a opinar totalmente lo contrario, y con temas como eso, por ejemplo. O sea, todo se aprende, las manipulaciones se aprenden. Si los padres pelean frecuentemente, los niños tenderán a sentirse inseguros y ansiosos. Tenderán a considerar al mundo como un lugar peligroso, un lugar inseguro. Habrá conflicto de lealtades, le faltará modelos adecuados para un desarrollo correcto. Si los padres se separan y el hijo pierde uno de sus modelos, se va a resentir con uno de ellos o se va a resentir con la vida también. Por tanto, uno de los factores más importantes para fomentar el sentido de seguridad en el niño es una relación armoniosa entre los padres. Ese es el primer punto para la formación de un niño integral, ¿no? O la formación de un niño emocional. Establecer un hogar estable y seguro. También el ejercicio de la disciplina. ¿Por qué disciplinar? Tiene la finalidad de inculcar respeto y responsabilidad. En la vida se requiere disciplina. La vida espiritual también se requiere disciplina. Los deportistas requieren ser muy disciplinados. Yo recuerdo a un instructor de taekwondo, que cuando era de alto rendimiento, él, me recuerdo, cuando era adolescente, bueno, él era de alto rendimiento. Santiago decía que trotaba, no recuerdo si era 1 hora o 2 horas en la mañana, todos los días, de lunes a domingo, y después 5 horas en la tarde. Tenía que comer ciertos alimentos que, y otros evitarlos. No podía comer pava frita, por ejemplo. El, ¿Qué más? Una chorrillana o torta, berlines. Nada de eso, sino solamente algunas comidas saludables, una dieta rigurosa, estricta. Y no fumar, por supuesto, nunca, imposible. Un deportista no fuma. Tomar mucho menos tampoco. Y descansar. Salir de fiesta. No, tampoco podía hacer eso. Es decir, una vida, pero de extrema rigurosidad y extrema disciplina para poder rendir, ser deportista de alto rendimiento. Yo creo que todos los deportistas en todas las áreas, en todas las disciplinas, se exige la misma cantidad de rigurosidad y disciplina para que puedan rendir bien. Si fuesen los de la selección chilena así de disciplinados, no irían mejor, ¿eh?
pero lamentablemente parece que no existe tanta disciplina en el fútbol. En los otros deportes sí, algunos son más rigurosos que otros, pero parece en el fútbol no hay tanta disciplina, si no, nos iría mucho mejor. Pero por lo tanto, la disciplina es necesaria, es fundamental para la vida del ser humano. El estudiante también debe ser disciplinado. Algunos dicen que para volverse erudito o dominar bien un tema se requiere una hora diaria de estudio. Por ejemplo, estudiar el griego una hora diaria. John Wesley hacía así, Charles Spurgeon también estudiaba una hora de griego, hebreo, arameo, latín. Impresionante esa gente autodidacta. Y Guillermo Carey también solo aprendió varios idiomas. Tiene que tener mucha disciplina para lograr algo así, ser muy disciplinado. Eso nos decían a nosotros también cuando estábamos escribiendo la disertación doctoral, tiene que ser muy disciplinado. Se requiere mucha disciplina, cumplir metas a corto y largo plazo. Por lo tanto, para todos se requiere la disciplina. Acá también en los niños, más aún porque están en un proceso de formación, se requiere mucha disciplina, porque inculca respeto y inculca responsabilidad. En las Sagradas Escrituras, el hermano Víctor había aludido de un autor, un autor del libro de Consejería Pastoral que faltaban ilustraciones y ejemplos bíblicos, claro. Nosotros somos evangélicos, por lo tanto necesitamos que nos den constantemente ilustraciones bíblicas para reforzar algún tema que se está tratando. En la Biblia hay ejemplos pero negativos, lamentablemente, de personas que no disciplinaron. Elí, por ejemplo, es uno de ellos. Y la Biblia dice que nunca los entristeció, nunca les dijo por qué hacen así a sus hijos. No recuerdo el nombre de los hijos, quizá el hermano Boris está aquí, me parece. No sé, quizá ustedes se acuerdan, mis hermanos, de el nombre de los hijos de Elí que, que ofrecieron. No, ellos no. No, no era Elimelech, no era Elimelech, parece, ¿no? Parece que sí. Es No. que lo estoy confundiendo con otro, mi hermano Boris, con los hijos de Aarón, el que fueron quemados por el fuego. Lo estaba confundiendo con Elí. Elí son otros. Ese, Ah, ya. ¿Cuál Ofni y pues? Fines, Omnifines. Omnifines que fueron sí, quemados, ¿verdad? sí, porque su Ah, conducta era, no era acorde al llamado que tenían dentro del sacerdocio. sí, eso era de hijo de Aarón. Claro, yo hasta me lo confundí, estaba pensando en ellos. No, de Elí, ellos fueron hijos de Elí. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, Eli. Muy bien, Eli. Bueno, los hijos de Eli tenían ese comportamiento precisamente porque su papá, y el texto bíblico lo dice, su papá nunca lo disciplinó, nunca lo entristeció, es decir, no lo reprendió, nunca le dijo por qué hacen así. Por lo tanto, ellos hacían lo que querían, y eran sacerdotes, emplearon las mismas prácticas de los cananeos, eran en realidad ejercían un sacerdocio sincrético, una mezcla de cananeo con la religión de Jehová. Después viene Samuel. Sin embargo, con Samuel la Biblia dice que Samuel lo disciplinó, por lo menos lo entristeció. Y la Biblia dice, en el libro de Samuel, que los hijos de él no le hicieron caso, no quisieron escuchar a su papá. Más allá no dice eso solamente. Pero recae la responsabilidad en los hijos de Samuel. Más que en Samuel, en los hijos de Samuel. Si pensamos que Elí es el mentor de Samuel, entonces quizá empleó un poco de disciplina, pero no al extremo. Te estamos aquí especulando en el caso de Samuel. Recuerde que la mentoría se aprende tanto lo bueno como lo malo. David, por otra parte, es mentor de Samuel. David, sin embargo, él va a ser como un abuelo, como una abuela, una abuelita. No tiene compasión y misericordia, todo lo bueno, hace todo lo amoroso por sus hijos, pero no tenía la capacidad de disciplina. Otros autores señalan que no tenía precisamente la capacidad de disciplina porque él no tenía la moralidad para disciplinar. Lo podemos ver con Joab, el general del ejército de David, cuando mata al general del ejército de Saúl, una vez que Saúl murió, Abner me refiero, lo asesinó, le tomó la barba, quería conversar con él, y
em- lo apuñaló. Eso fue lo que hizo Joab. Pudo haberlo matado, pero no lo hizo, no lo castigó porque no tenía la moral. Tampoco disciplinó a su hijo, no recuerdo el que se rebeló, el hijo de David, Absalón. Absalón, él. Absalón tampoco lo castiga. Se merecía la muerte ese hombre. Joab y Absalón se merecían la muerte. Pero él no tenía la moral porque era un asesino también. Había matado a Urías cuando cometió adulterio con Betsabé. Por lo tanto, esas son las razones, las causas de David. Pero los hijos sufrieron las consecuencias. Y la Biblia menciona muy bien, ellos no disciplinaron a sus hijos, no tenían la capacidad de disciplina. Y Salomón fue lo más complejo ahí, con Salomón. Él nunca fue probado tampoco por Dios, no sufrió alguna prueba porque recibió un reino estable, en cuna de oro. Él simplemente administró lo que David había construido, fundado. Y después terminó adorando los becerros de oro. Dios le envió profetas, lamentablemente no escuchó a los profetas. El- la reflexión que nos deja Salomón es que el ser humano necesita ser probado, necesita ser disciplinado para poder formar el carácter. La, la disciplina es fundamental para el desarrollo del carácter. Bien, tiene la finalidad entonces de inculcar respeto y responsabilidad. Y también es una señal de amor paternal. La Biblia dice en Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice el libro de Proverbios. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Recibir castigo por extralimitarse, por abusar de otros, por comportarse sin consideración de su propio bien y de los demás, nos enseña que tal conducta encierra en sí misma padecimientos, es decir, sufrimientos. Se está causando mal a sí mismo, por eso que se ejerce la disciplina. Es una preparación necesaria para que nos llevemos bien con la gente, con los demás. Por eso se requiere la disciplina. Y para ser felices también. Yo recuerdo en una fila, en alguna parte, en un parque, no sé, en alguna parte estaba, y una niña trató mal a un niño, algo le hizo, le quitó los juguetes o lo insultó, algo le hizo. Y me gustó la acción que hizo el papá. El papá fue, corrigió a la niña y le dijo que le pidiera perdón al niño que le había ofendido. Y la niña llorando, reclamando, pataleando, le fue a pedir perdón al niño. Lo encontré extraordinario la disciplina del papá. Llevó a la hija a pedirle perdón al niño que había ofendido. Maravilloso, maravilloso escena la que contemplé en ese momento. Las reglas tienen la finalidad de ser cercos protectores para que los niños no se precipiten hacia el peligro. Los castigos de la disciplina son como las púas de estos cercos para impedir que el niño se haga daño, se autodestruya al traspasar estos límites que, el- que le ha establecido el padre. La disciplina es el primer paso para inculcar respeto en el niño hacia sus padres. Fomentar el respeto hacia los padres es un factor decisivo también, tanto para echar los fundamentos del respeto hacia los demás, como para manejar a los niños. Si un niño no aprende a respetar a sus padres, tampoco va a respetar a los demás, a ninguna autoridad, ni a los profesores, ni a la ley, no va a respetar a los jefes, va a tener conflicto con los jefes, los jóvenes principalmente que no estaban acostumbrados a la disciplina, porque se criaron solos, se crió con los abuelos, por ejemplo, va a tener problemas en adaptarse en el trabajo, va a durar 3 meses, 2 meses, va a ser muy irresponsable, no le va a gustar que lo llamen la atención o que le den instrucciones, no va a tener el principio de autoridad, por lo tanto, esta persona no sirve, lo van a echar del trabajo. De los estudios también, no va a persistir en los estudios, va a tener conflictos legales también, no va a respetar a nadie, siempre va a tener problemas, va a pensar
que todo el mundo le debe favores a él, o es un egocéntrico. Bueno, esos problemas va a ocurrir cuando no tenga este respeto hacia los padres. Para desarrollar el dominio propio también. El primer paso para aprender el dominio propio es que el niño aprenda a obedecer a otros. A otros es importante. Además que la obediencia, el sometimiento es parte de la disciplina cristiana, es parte de la formación espiritual, el rendir cuentas a otros, el estar subordinado bajo el sometimiento de otros. En el sentido positivo me refiero, espiritual, no dictatorial, sino en el sentido espiritual. Tener un director o un mentor espiritual siempre es muy saludable, porque nos ayudan a nosotros, los mentores, de determinar discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la finalidad de los mentores. Y se presta para abuso en el catolicismo romano, se ha prestado para abuso, en las iglesias ortodoxas también se ha prestado para abuso. Pero es una disciplina espiritual que nos ayuda a tener dominio propio y nos humilla también. Eso, a estar siempre sometidos a alguna autoridad, porque hay una autoridad superior sobre nosotros que es Dios mismo. Por lo tanto, se requiere dominio propio por medio de la disciplina. Así se aprende. Los padres prudentes saben aflojar paulatinamente los controles cuando los niños llegan a ser adolescentes. Así efectuarán la transición desde el control paterno hasta el autocontrol. Me estaban preguntando de la disciplina, ¿qué tipo de disciplina se deben emplear acá? Saluda al texto bíblico de, del castigo con varas, del castigo con varas. Bueno, ahora eso está penalizado por la ley. El hermano Víctor quizás nos hable un poco más, tenga más conocimiento acerca de esa disciplina. ¿Cuáles son las sanciones, mi hermano? ¿Qué tipo de delitos? ¿Qué tipo o sea, qué acciones son consideradas delitos cuando se extrema la disciplina en el hogar? Antiguamente la legislación chilena ¿Mm? autorizaba a los padres a provocarle lesiones leves a los hijos. No sé, a ver, un palmazo se pega y se puede corregir. Ahora es más drástica, como del año, pucha, a ver, voy a tirarme un carril como del 2009 más o menos, cambió la norma legal y el Tribunal de Familia contempla que está prohibido incluso pegarle una bofetada. Si se le provoca, incluso si no se le provocan lesiones, es detenido en forma inmediata. Entonces es tan severo esto que incluso dentro de los derechos del niño, de la Convención del Niño, se les instruye a ellos desde muy pequeños en los colegios, en diferentes lugares, que si sufren eso, que denuncien en los lugares pertinentes. Y han habido casos que a través de llamado o van a la comisaría o donde sea donde esté autorizado, denuncian a su papá y hay que proceder en derecho a la detención. Entonces ahí nos vemos de nuevo en una controversia con respecto a ese texto. Correcto. Sí, ha pasado, hermano Víctor, ha pasado, me lo comentaron acá, aquí en Puerto Montt, de un padre que, no recuerdo si le dio un coscorrón o una bofetada, pero claro, tenía la instrucción el niño de los colegios y llamó a la policía, lo detuvieron y lo llevaron a los tribunales de familia, le dieron charlas para un proceso de que un biblista latinoamericano no se refiere a castigarlo con vara, es decir, golpearle con una vara, sino que esa vara simboliza el cayado del pastor, quien dirige a sus ovejas, así lo interpreta Decio Sánchez. Pero me da la impresión que es un poco acomodaticio ese versículo bíblico, aunque él es una autoridad, sin embargo es autoridad, ¿sabes lo que está diciendo? Eh, pero tradicionalmente se ha interpretado de otro modo, es decir, se refiere al castigo físico, no causarle lesiones extremas, por supuesto. Pero como la legislación ha cambiado, entonces me da la impresión que Decio Sánchez trata de también suavizar el texto bíblico. Bien, para disciplinar al niño, ¿a qué hora es? Ahí estamos la hora ya. Creo que este punto lo voy a
Los padres deben establecer su autoridad. Es necesario que el niño sepa desde su primera infancia que sus padres son más fuertes que él y que no soportarán un desafío a la autoridad paterna. Los niños pronto aprenden a usar las armas del mal comportamiento para lograr sus fines. ¿Qué es lo que hacen los niños cuando quieren lograr sus fines? ¿Qué es lo que han visto ustedes en su experiencia? Mm, Bueno, por lo que yo he visto, no sé, mi experiencia, veo mucho que los niños hacen, por ejemplo, hacen un berrinche, hacen una pataleta, hacen un escándalo ahí para que el papá le den el gusto de lo que ellos quieren. exacto. O lo otro que hacen también los niños cuando, por ejemplo, los padres están peleados, entonces aprovechan la situación para aprovecharse o de su papá o de su mamá. Mm, Porque esas cosas, o sea, si los niños son bien inteligentes, son astutos, no hay que, no hay que menoscabarlos, o sea, son inteligentes también. sí, sí, sí. Puede manipular. Puede manipular o se golpea la cabeza con en el suelo. Mi hijo cuando tenía unos, no recuerdo si eran 2 años y medio, 3 años más o menos, se golpeó la cabeza no recuerdo para qué lo que era, no recuerdo. Y le dolió, claro, se puso a llorar. Y después hacía el mismo gesto como que quería golpearse y le golpeaba con la mano, golpeaba el piso. Era muy gracioso verlo. Pero eran formas que ellos utilizaban para manipular y salirse con la suya, ¿eh? Impresionante. Perfecto, hermano Jorge. Vamos entonces ahora con su disertación. Hermano Jorge, entonces, va a estar por acá. Ya, me olvidé todo lo que iba a decir. Sí, pero No, tiene sí, su tengo apunte. acá, sí, sí, tengo acá, Ah, muy bien. tengo acá mi apunte. Ya. Eh, ya, voy a hacer andar el tiempo. Ya, a mí me tocó el nuevo consejero cristiano, eh, el capítulo que habla acerca de la antropología e identidad de los autores Ron Hankins y Tim Clinton. El psicólogo estadounidense Raymond J. Corsini realizó un análisis para identificar los elementos que en la psicoterapia producen cambios en las personas. El resumen de este trabajo dice lo siguiente. Hay tres cosas importantes. Número uno, los factores cognitivos implican conócete a ti mismo. Número dos, los factores afectivos nos dicen ama a tu prójimo. Y número tres, los factores conductuales nos dicen que hagamos buenas obras. Hay pensamientos dañinos que si se mantienen sin resolver, se generan sentimientos muy intensos, llenos de temor y ansiedad, que no ayudan a la persona para tomar decisiones racionales. El terapeuta o el consejero debe ayudar a los aconsejados a entender que esos pensamientos destructivos son pensamientos que no definen a la persona y que no son permanentes. Pablo amonesta a los cristianos a no conformarse a este siglo, a este mundo, basándose en los pensamientos de este mundo, según Romanos capítulo 12, versículo 2. Es decir, tiene que haber un constante eh, renovar en nuestro entendimiento. Para superar las creencias controladoras que nos impiden desarrollarnos como personas capaces, es de vital importancia tener una visualización, memorización, personalización y meditación de las declaraciones basadas en la verdad y sobre todo basado en los pasajes de la palabra del Señor, los cuales nos pueden ayudar a tener un máximo desarrollo y llegar a tener la mente de Cristo. La imaginación es parte de nuestra herencia. Somos portadores de la imagen de Dios. El poder de la imaginación puede utilizarse o puede considerarse para bien o para mal. Es algo que Dios nos ha dado y el hombre decide si lo utiliza para bien o para mal. Vemos que
Un ejemplo de la imaginación para mal, cuando los hombres construyeron la torre de Babel y querían alcanzar a Dios o ser como Dios. Eso fue usado para mal, la imaginación. Pero también vemos que Abraham se imaginó y visualizó ver la ciudad celestial. La dimensión consciente. La dimensión consciente del paciente es muy importante. La conciencia es fortalecida y debilitada por experiencias familiares y culturales. La conciencia tiene dos extremos. Puede ser muy aguda o muy insensible. Si es muy aguda, puede caer en el perfeccionismo. Es decir, la persona tiene siempre la idea de que todo le salga perfecto y realmente para un doctor, para un cirujano, podría aplicar el ser muy perfeccionista ya que su trabajo lo requiere, pero no así en cada uno de nosotros que sabemos que vamos a cometer errores y que es necesario también aprender de los errores. Entonces, el tener la conciencia eh, muy aguda puede provocar esto, caer en el perfeccionismo. Pero también la otra parte es ser insensible, una conciencia insensible a través de trauma y que realmente nada de lo que nos pase nos haga entrar en razón. Es decir, no nos preocupa si nuestra esposa está mal, si los hijos están mal, si están llorando, si la gente que está a nuestro lado estamos haciendo daño. Hay una insensibilidad producto quizás a traumas que se han vivido en el pasado. La dimensión emocional. Las emociones son las puertas hacia el alma. Una de las metas del terapeuta o del consejero será enseñar a la capacidad de percibir y procesar las emociones en el aconsejado. Debemos aprender que las emociones son parte de la vida del creyente. Las emociones no son buenas ni malas, solo hay que saberlas conducir. Eh, la Biblia nos habla mucho de las emociones, sobre todo los salmos. Nos muestra el salmista cómo está alegre, triste, enojado. Entonces las emociones son parte de la vida del creyente, pero debemos tomarlo como señales, así como un auto, cuando muestra que tiene problema el motor, quizás sea una falta de aceite, no hay que desesperarse, simplemente colocar aceite, o si marca poco combustible, hay que aplicar más combustible para seguir andando en el vehículo. Así también es el cuerpo. Las emociones son eso, son señales. Hay señales que son enviadas para que las consideremos y podamos seguir avanzando en el desarrollo como individuos. La dimensión de la voluntad. Creados a imagen de Dios, los humanos compartimos la capacidad para tomar decisiones, para participar y tener comunicación. Con la libertad también llega la responsabilidad. Dios nos ha dado la capacidad del libre albedrío, es decir, de tomar decisiones buenas y malas. Dios respeta el derecho de decisión del ser humano y Él es afectado por nuestras decisiones, tanto las buenas como las malas, tanto las que rechazamos e ignoramos. Siempre Dios también es afectado por las decisiones que tomamos. En Efesios capítulo 4, del versículo 25 a 32, Pablo enfatiza a los hermanos lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Es decir, las decisiones que Pablo describe son muy claras, requieren valentía y apoyo. La dimensión del pecado. Desde una perspectiva bíblica, el problema básico de la humanidad es el pecado. Somos inclinados hacia hacer lo malo. Sin embargo, debemos recordar que somos creados a la imagen de Dios. Cornelius Plantingo llama al pecado el vandalismo de Shalom, es decir, el pecado siempre ha querido robarnos y quitarnos la paz. La dimensión física y la forma del alma. El cuerpo es un regalo que Dios nos ha dado, diseñado
para desempeñar un papel que busque honrar a Dios. El cuerpo fue diseñado como un instrumento de servicio y deleite para que sea capaz de glorificar a Dios. El consejero debe evaluar si la perspectiva del cuerpo que tiene el aconsejado es sana o no es sana, ya que se relaciona fuertemente el alma con el cuerpo. Si la persona no está bien con su cuerpo, lo más probable es que presente problemas psicológicos y le cueste alcanzar el potencial máximo en su vida. La dimensión relacional y la forma del alma. Dios nos ha creado con un deseo y una capacidad para las relaciones con Él y otras personas. Los consejeros deben intervenir para que la persona pueda identificar aquellas, aquellas cosas, aquellos sistemas que le impiden tener una buena relación con los demás. El consejero debe evaluar cómo y hasta qué punto el aconsejado ha sido dañado en el pasado para poder tener buenas relaciones en el presente. La dimensión de sistemas sobrenaturales y la forma del alma. Hay dos errores iguales y opuestos en lo que puede ocurrir cuando creemos en los demonios y cuando no creemos. Debemos tener una perspectiva razonable conforme a la palabra de Dios. El mundo espiritual afecta a la psicología del hombre. Y para cerrar, eh, quiero resaltar esto del texto, que lo remarqué acá. Finalmente, poseemos nuestras almas con el propósito de rendirnos a Jesús. Sin embargo, si queremos rendir a Jesús lo mejor de nosotros, nos corresponde primero tomar posesión de nuestra alma, posesión de nuestro cuerpo. Nuestras relaciones deben ser saludables, tomar el control de nuestras relaciones, tomar el control de nuestros pensamientos, tomar el control de nuestras emociones, tomar el control de nuestra voluntad, entender nuestro pecado y entender también nuestro núcleo espiritual. Al haber logrado la posesión de estos elementos del yo, somos entonces libres para ofrecerles a Él, es decir, a Jesucristo, ofrecernos como un sacrificio vivo bajo el manejo de un yo empoderado por el poder del Espíritu Santo y bajo la autoridad de la palabra de Dios, y funcionando dentro de una comunidad de aliento y responsabilidad, idealmente una iglesia, prosiguiendo hacia la meta de la imitación de Cristo. En resumen, hay aspectos que son de vital importancia para el individuo, para que alcance un máximo desarrollo, como lo que acabo de nombrar, tomar posesión, tomar conciencia de su alma, de su cuerpo, de las relaciones con los demás, de los pensamientos, de las emociones, de la voluntad, del pecado y también de la dimensión espiritual, que estamos en un mundo espiritual. La opinión crítica, muy poco texto bíblico, mucho tecnicismo. Eso es como lo que veo que faltó, más texto bíblico que pudieran respaldar la información que nos entregan los autores. ¿Y de qué manera ha servido al ministerio? Bueno, para mí ha sido tremendamente relevante. De hecho, hoy en la mañana prediqué acerca de esto mismo que estoy disertando y fue de enorme bendición porque después del mensaje la gente sigue hablando, sigue comentando de muchas cosas y un día en la mañana, lo cuento esto para la gloria del Señor, yo sentí que se estaban derribando muchas murallas, murallas de mucha gente que ha visto la psicología como algo que no es compatible con la parte espiritual. Y bueno, yo también era uno de esos en algún tiempo, pero me doy cuenta que Dios ha dado capacidades al hombre para poder trabajar todas estas materias, siempre basados en la palabra del Señor. Entonces, en cuanto al ministerio, me ayuda tremendamente porque, sea pastor o no, siempre estoy relacionado con el contacto con la gente. Al salir los fines de semana, al estar en la radio, al compartir con matrimonio, al estar en un trabajo del liceo, donde comparto con apoderados, familias disfuncionales, jóvenes que están viviendo momentos difíciles. Entonces me ayuda tremendamente a poder ver que el ser humano es un ser completo, que no solamente puede abarcar el área espiritual,
sino que también hay un área psicológica. Y esa área psicológica hay sentimientos, hay emociones, hay resultados hoy día de algo que ocurrió en el pasado y que no ha sido sanado, que hay que ayudar, que hay que indagar, que hay que apoyar, obviamente con el respaldo de lo que es la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Así que solamente puedo dar gracias a Dios por esta materia que hasta aquí ya para mí ha sido de enorme bendición. Muchas gracias. Perfecto, hermano Jorge. Muy bien. Gracias por su disertación y su opinión crítica respecto al libro. Que este es el libro, El nuevo consejero cristiano. Mejore Exacto. su habilidad en la consejería, profundice su fe. El de la editorial Patmos, si tienen la posibilidad de comprarlo, y también lo que van a ver este video, o Eso esta grabación. ¿dónde lo puedo encontrar? ¿En la CLC puede ser? Sí, la ¿No? CLC. En el Centro de Literatura Cristiana lo encuentran, Busca Libre también. En Vida Libro, lo más probable también. Vida Libro es más barato, claro que tiene que enviar el costo de envío, va a salir casi lo mismo. Esas son las opciones. Vida Libro, Busca Libre, Sociedad Bíblica, lo más probable que también lo tenga. Editorial Sí. Plenitud también, en Santiago. Lo bueno es que Vida Libro a los 50.000 pesos envía gratis. Exactamente, sí, así es. Eso es lo bueno de la Vida Libro. Pero no sé si tendrán estos libros, ojalá que lo tuviesen. Porque tienen De repente novelas, tienen, sí, tienen algunos, sí, tienen, son bien dispersos. tienen todo claro, claro que sí. Muy bien, continuamos entonces trabajando con lo que habíamos quedado pendiente de la formación del niño. ¿Qué más? Para disciplinar a los niños, estamos viendo, enseñar a los niños a ser obedientes a una de las cosas más pequeñas. Si los padres no pueden hacer que el niño de 5 años guarde su juguete después de jugar, es muy difícil que después aprenda responsabilidades cuando sea adolescente. En los colegios se le enseña a los niños a guardar sus juguetes y todas sus útiles escolares en algunos casilleros bien ordenaditos. Eso es lo que la ley o lo que establece el colegio, la sala de clases. Pero cuando alguien va al salón de clase hay un desorden impresionante porque son 40 y tantos niños. Aunque hay reglas, pero es muy difícil cumplirla para una multitud de niños. Pero lo ideal es ese, de que desde muy pequeño aprenda a ciertas responsabilidades. También darle a conocer a sus hijos lo que exigen de ellos y obligarlo a llevarlo a cabo. O responsabilidades pequeñas como hacer el aseo, por ejemplo, de la cocina, o tender algo del sillón, por ejemplo, si tiene algo que cubra el sillón, que lo deje bien ordenado, por ejemplo, lo más básico, que tenga la finalidad de enseñarle responsabilidad y se sienta útil. Y sienten satisfacción cuando realizan una tarea. Mi hijo me dice que siente satisfacción. En el colegio se ofrece para el aseo, con sus amigos. Quizás no sé, pero él dice que es para jugar, no sé, pero se ofrecen ellos para hacer el aseo y dice que siente una gran satisfacción después. Se siente satisfecho de cumplir esa responsabilidad en el colegio. Darle a conocer a los hijos lo que exigen de ellos y obligarlos a llevarla a cabo. Algunos padres no imponen reglas, pues ceden a las presiones de sus hijos. Piensan que sus hijos serán perjudicados si sus deseos son restringidos. Otros formulan reglas pero no las imponen. Otros formulan reglas muy rigurosas que al final los niños no la pueden cumplir y quedan frustrados. Lo que dicen los autores con respecto a las reglas que se establecen en el hogar deben ser no tantas reglas, no tan rigurosas, que sean mínimas, suficientes, pero que sean firmemente establecidas y mantenidas, porque si no se respetan, no tiene la finalidad de establecer reglas, sino los padres no la van a imponer a sus hijos. ¿Cómo, cómo debe ser la disciplina a los hijos? Comenzar a disciplinar cuando estén en la cuna, según lo que dicen algunos autores. Un bebé tierno sabe si puede o no dominar a sus padres y si puede, lo hará. El niño descubre que puede convertirse en la principal atracción de la familia, llorando, reteniendo el aliento, dando problemas en cuanto a la comida, por ejemplo. También evitar los extremos en cuanto a la disciplina. Algunos padres castigan a sus hijos con demasiada frecuencia o severidad
Ese tipo de castigo humilla al niño, lo hace vivir en constante temor, tendrá a ser incapaz de tomar sus propias decisiones y va a llegar a ser en el futuro excesivamente dependiente. Puede también adquirir un rasgo de hostilidad cuando la disciplina es extrema en el hogar. Saber cuándo aplicar el castigo y qué grado de importancia asignarle a una determinada conducta es el punto C. Los castigos se reservan para la desobediencia, para la rebelión, para la porfía. Es decir, cuando hay intención de rebeldía, de porfía y de desobediencia. Pero no se debe aplicar el castigo o la disciplina cuando es producto de las irresponsabilidades infantiles, como por ejemplo se le cae una taza de leche, por ejemplo, y la rompió, se le cayó el azúcar, lo rompió, o dejar algunos juguetes en el piso sin darse cuenta, alguien se tropezó. Cuando no hay intención, cuando no es producto de la desobediencia, la rebelión y la porfía, entonces en ese caso no amerita la disciplina, sino solamente cuando existan una rebeldía evidente, deliberada, consciente. También hay métodos de castigar que no son corporales. ¿Cuáles son estos? ¿Qué castigos no corporales podrían mencionar ustedes, mis queridos hermanos pastores, también? Quitarle la PlayStation. Uh, es terrible eso, ¿eh? Ese grave el Quitarle tema. los juegos, donde se entretienen. ¿Qué más podría ser? Y otra forma de castigo que no sea físico. El quitarle el celular. Eh, ¿Sí, hermano Boris? no, justo iba a decir eso, pero usted se me adelantó con lo del celular. Bueno, el celular ahora es el centro de atención de todos los niños. Claro. Eso es. O también que permanezca en el dormitorio a la hora de la recreación, obligarlo a realizar una tarea desagradable. Bueno, son algunos, pero principalmente ahora el celular. Quitarle el celular, eso es devastador, devastador para los niños. Los padres deben ser unidos también al momento de la administración de la disciplina. Si un padre prohíbe que su hijo realice cierta actividad, que el otro debe apoyarle. No debe desautorizarlo, porque desde el momento en que uno de los padres desautorizó al otro al momento de ejercer la disciplina, el niño ya se dio cuenta quién manipular. Y si tiene la oportunidad de manipular a uno de los padres, lo hará con mucha efectividad. Y si uno de los padres no está de acuerdo con la disciplina, eso debe hablarse en privado, pero no delante del niño, para evitar eso, precisamente, de, de que el niño manipule a uno de los dos padres. Debe ser consecuente en cuanto a la disciplina también. Si hay amenaza a sus hijos, la amenaza debe cumplirse. Las amenazas continuas, los gritos airados, no producen ningún resultado. Simplemente se desgasta el que grita o el que amenaza. A menos que el padre lleve a cabo la amenaza, ahí sí es efectiva. Si la amenaza se cumple, eso es efectivo. No es necesario amenazar ni levantar la voz si el padre respalda sus palabras con la acción. Este es un punto muy importante de ser consecuente con la disciplina. Si se amenaza, si hay una advertencia, si no hace lo que el papá le pide o si no cambia la actitud, entonces va a haber una pérdida de algún privilegio y se debe cumplir. De lo contrario, la amenaza no va a tener ningún efecto. Debe ser justa, proporcionada al grado del mal comportamiento y administrada sin pasión ni amargura. Se debe ejercer la disciplina y el castigo cuando ya ha pasado ese proceso, esa emoción, esa ira o esa pasión airada del enojo. Cuando ya está apaciguado, tranquilo, en ese momento se debe aplicar el castigo de parte del papá hacia el hijo. Nada es más contraproducente que castigar a un niño cuando uno está enojado. La ira despierta ira. La amargura engendra amargura. Si se castiga con esa amargura, con esa rabia, eso se transmite también al niño o a los hijos, depende de qué edad tengan, pueden ser adolescentes. Una madre que tenga un hijo adolescente y está muy enfadada, muy enojada, y
y disciplina a su hijo, le quita algún privilegio o no sé de qué tipo de disciplina va a ejercer, pero como tiene ira, rabia, está muy enojada, eso se transmite también al hijo. Y el hijo va a producir exactamente lo mismo en su interior y va a poner un cerco de protección. Nada de lo que le diga va a surtir efecto, sino que va a rebotar todas las palabras. Pero cuando ambos están tranquilos, entonces ahí sí es posible la disciplina mucho más efectiva. Los padres deben saber cuándo conviene controlar a los niños y cuándo conviene aflojar las riendas. Deben disciplinar, pero con afecto, con amor. Debe demostrarle, indicarle que la disciplina lo está haciendo porque precisamente lo quiere, lo ama y quiere lo mejor para su hijo. Y ese tipo de comportamiento lo está llevando a la autodestrucción. Bueno, aquí cuando hablamos de hijos hasta la época de la adolescencia, porque hay un momento crítico, según lo que dicen los hermanos, las hermanas también cuando llega la adolescencia son edades terribles de los 15 a los 17 años más o menos, muy, muy, muy conflictivo, muy problemático. También respetar a sus hijos. Los padres no deben humillar a su hijo reprimiéndolo o castigándolo ante sus compañeros. Es muy terrible eso, o insultarlos con epítetos como, como por ejemplo sarcástico, o decirle que no sirve para nada, que un inútil, por ejemplo, que nunca entiende delante de la gente o de otras personas. O si el padre hace estas cosas, puede herir profundamente el yo del niño. Va a producir en él hostilidad, complejo de inferioridad. Es difícil comprender la actitud de padre así, ¿ah? Me resulta dificultoso imaginarme un padre de estas características. Un mundano tendría que ser. Pero igual los mundanos aman a sus hijos, pero para decirle cosas como hirientes, burlarse de su hijo, humillarlo, el faltar el respeto a los hijos, uy, yo lo considero una actitud muy terrible de parte del papá. Debe ser muy despiadado un hombre así, ¿ah? O la mamá que trata así a su hijo. Bueno, puede existir, existe de todo en este mundo. ¿Qué más? Pedirle perdón al hijo si un padre se equivoca al momento de ejercer alguna disciplina. Es muy importante este otro punto también. Se dará un ejemplo de cómo comportarse cuando uno no tiene la razón, cuando uno se ha equivocado. Porque los padres nos equivocamos. Por lo tanto, cuando nos equivocamos, tenemos que seguir el método bíblico hacia nuestros hijos, pedir perdón. Cuando se pide perdón, la autoridad no se disminuye de parte del padre. Más bien el respeto de parte del papá se va a reforzar y va a ser fortalecida cuando el padre tiene el coraje de ser honrado y exige consigo mismo como desea que su hijo se porte a su vez. El pedir perdón es muy importante cuando un padre se ha equivocado en la aplicación de la disciplina. Luego de castigar a un hijo, si el padre debe enseñarle a ponerse de rodillas, confesar su falta, pedir perdón a Dios. Bueno, aquí estamos en el mundo cristiano, en el ámbito cristiano ahora. El niño aprenderá que la conducta, el error que ha cometido, tiene que ver con su relación con Dios. Es un creyente entonces. Y lo que ha cometido es considerado como un pecado. Por lo tanto, es un pecado delante de Dios y debe pedir perdón, confesar su pecado delante de Dios. Luego el padre debe expresar su propio perdón, mostrarle cariño al niño. De otro modo puede que el niño se sienta inseguro, crea que su padre no le quiere. Toda actividad disciplinaria debe practicarse en el ámbito del amor. ¿Se puede pelear? Bueno, es lo que ocurre en estos casos de disciplina. Pueden pelear, discutir, ejercer la disciplina, pero al final debe saber antes y después que lo ama o lo quiere, es su hijo, por eso que le, le está advirtiendo y disciplinando. Dar amor inteligente, otra forma, otro elemento, otro factor indispensable para la formación del niño. ¿Cuáles son los amor no inteligentes? El mimarlo, consentirlo o halagarlo de manera excesiva.
el exceso de mimo perjudica la formación de la personalidad del niño. O a menudo resulta que el niño llega a ser egoísta, exigente, incapaz de tolerar las frustraciones de la vida, que son muchas de la vida, ¿eh? Muchas frustraciones. Y si fue mimado desde muy pequeño, va a tener muchos problemas de adaptación a las frustraciones que produce la vida. Tiende a no asumir responsabilidades, a exigir mucha atención de parte de la sociedad y de la gente, a rebelarse contra la autoridad. Es muy perjudicial el exceso de mimo, consentir y halagar. Otra forma de dar amor dañino a los hijos es dominarlo excesivamente o sobreproteger a los hijos. Es normal que los padres se preocupen por sus hijos en los momentos de enfermedad infantil, pero la más mínima amenaza a la salud de sus hijos provoca ansiedad insoportable en los padres, que son súper protectores. Tratan de dominar cada detalle de la vida de su hijo. Esta actitud suele traer consecuencias físicas y emocionales en los niños. Es aconsejable permitir que los niños se expongan a riesgos razonables, ya que estos riesgos son un elemento indispensable para alcanzar la madurez. Estos riesgos que son razonables, el doctor James Dobson en su libro, Cómo disciplinar al hijo, presenta una ilustración de uno de los hijos que se metió en problemas con otro del barrio y comenzaron a pelear. Hubo una pelea física entre ellos. Y el papá lo dejó, lo vio desde lejos nada más, cómo se golpeaban, y dijo que era importante que el niño aprendiera a sufrir las consecuencias de, de faltar el respeto al otro o sufrir las consecuencias de su mala conducta. Y después el niño quedó bien golpeado, lo fue a buscar. Pero eso es lo que quiere decir acá en este punto de dejarlo, que exponerlos a riesgos razonables para alcanzar la madurez. Bueno, estamos en la... ¿Qué más? Dar al niño todo lo que desee también es otra forma dañina de dar amor al niño, porque nadie en la vida obtiene absolutamente todo, nadie. La vida no es así, en la vida no se obtiene nada, sino va a vivir una vida muy frustrada. Perfecto, mis queridos hermanos, hemos concluido esta parte de consejos para la formación de un niño. Estos son apuntes del libro de Pablo Hoff, El pastor como consejero. Se pueden encontrar los mismos apuntes que le mencioné acá. ¿Algún comentario, mis hermanos, Pastor Nicanor, hermano Boris, de lo que estuvimos trabajando hoy día? ¿Algún comentario o reflexión antes de despedirnos y de dar el examen? Sí, no, quería comentar simplemente sobre esta última parte del amor dañino hacia los hijos. O sea, muchos padres cometen el error de creer que amar a los hijos es, por ejemplo, darle el gusto en todas las cosas que ellos quieren, no importando si eso le hace bien o mal al niño, o sea, simplemente consentirlo en todo. Mm, Pero a la larga eso muchas veces le trae más daño al niño que bien, pues, o sea, más puntos en contra que puntos a favor. O sea, concientizar al niño es hacerle creer que la vida es fácil, que en la vida todo se puede conseguir de forma fácil, pero cuando crecen después los niños se dan cuenta que la cosa no es así, pues, y que la realidad que le construyeron sus padres no era acorde con la realidad real, valga la redundancia. Entonces, yo he visto mucho eso en los padres. Y a lo mejor se ve que a lo mejor ellos dicen, como yo tuve una infancia pobre, yo fui pobre en mi casa, no había muchas cosas, no quiero que mis niños pasen lo mismo. Claro, está bien, eso está muy bien, pero ellos se van al otro extremo, o sea, en darle todo al niño, o sea, que no le falte nada, que lo miman demasiado, o sea, que el niño no vea que hay pobreza en la casa, pero a la larga le están haciendo un mal al niño, yo creo, o sea, según mi punto de vista. sí, sí, eso lo he escuchado igual, hermano Boris, y lo he escuchado, que no quiero que mi hijo pase la misma necesidad que yo pasé, por lo tanto le dan todo, se fueron al otro extremo, ¿ah? Eso es lo que ocurre, al otro extremo negativo. Muy bien. Muy bien, vamos a concluir entonces, mis hermanos.
antes de... Voy a parar de la grabación.